ejército. Un regimiento imperial de entrenamiento tiene entre 800 a 2000 efectivos, subdivididos en sus escalafones de mando. Este regimiento no tenía sobresaltos en nada, solo era un centro de conscripción y entrenamiento. Contaba con un buen grupo musical y a lo sumo participaban en rescates de inundaciones e incendios y algunos terremotos. Así que cuando se hablaba del noveno, era ese exclusivamente, era como la guardería de los conscriptos más novatos y el más cercano a la capital imperial. Servir en la guardia de las murallas y disparar con arco y ballesta era la especialidad de los soldados salidos de ahí. Pero como la capital nunca era atacada, en más de 200 años nada había ocurrido cerca, eran más rescatistas improvisados que tiradores. Era tan aburrida la vida en ese regimiento que cuando se les daba una tarea la recibían con toda la marcialidad de manual, se cuadraban y daban cuenta Proute Keller para recibir y sacar carruajes de sus instalaciones. Proveedores de vino a las 9, revisión de rutina, inspección, casi como si de una performance se tratara. Ilustrísima en cuartels, sonó la campana para apreciar al sumo pontífice, a la que salieron para cuadrarse los oficiales y guardias de turno haciendo un boato digno de un gobernante, sacando incluso una alfombra roja. El capitán esperaba ansiosos mirando desde el segundo piso la visita inesperada. El brigadier, dos administradores imperiales, un alquimista y el pontífice llegaron a entrevistarse con el capitán. La reunión trató sobre los ejercicios próximos para los pelotones 4 y 5, algunos juegos de guerra antes de llevar esos efectivos a las murallas por su servicio militar. La comitiva fue integrada por los pelotones respectivos, 2 sargentos y sus respectivos cabos, un teniente de segunda categoría y un administrador imperial, un alquimista que iba para fungir de boticario y el sumo pontífice, que tuvieron que aceptarlo al no conceder otro sacerdote para la tarea de bendecir los alimentos. Elan era un viejo de alrededor 80 años, pero nada se le escapaba. Él decía que tenía gentes, pero la verdad es que usaba magia de familiar con cucarachas para espiar en las juntas administrativas e incluso las reuniones reales para sacar material de chantaje, entre otras figuras. Siempre decía que se enteró, creando discordia entre los únicos presentes, pero nadie sospechaba que dominaba la magia profana de expandir sus sentidos en otros seres vivos, cosa que legítimamente solo era para magos y no se podía tener mayor dominio que 500 metros a lo sumo, pero años de práctica le han permitido tener sus cucarachas amaestradas a kilómetros de distancia, aunque limitado su número solo a lugares clave. Para asegurar el bienestar de la expedición y por tratarse de una operación encubierta, que tenía que parecer normal, se llevó a los pelotones a una zona donde habitaban lobos gigantes como leones y unos ogros más grandes que osos de caverna cabeza corta, confundiéndolos con gigantes pequeños, al no llegar a los 5 metros de altura. Aunque fueran 2 pelotones, un ataque sorpresa de una manada de esos lobos o unos 2 o 3 ogros de esos, los efectivos serían aplastados irremediablemente. Debido a esto, la administración mandó llamar los servicios de aventureros que hicieran la labor de explorar el área, mapeando las zonas con peligros y las zonas seguras desde donde se pudiera vigilar sin ser emboscados. El grupo de Sylvain tomó con orgullo ese trabajo. Estaban algo cansados de rehuir los trabajos que les incluía su reciente maestro, el mercenario Máscara Risible. No eran malos trabajos, sino que siempre existía riesgo de muerte para alguien, e incluso en unas ocasiones, tuvieron una riña cuando Máscara Risible mató a 2 asaltantes que habían derribado a Lan. Este último se debatía entre la gratitud o el hastío, ya que ellos nunca han matado gente. Bralor en su granja, cuando los entrenaba, los desafió a que si hacían algo interesante sin él, tomaría sus quejas con seriedad. Sylvain sabía que no podía oponerse a este, por lo que aceptó el reto, aunque quien en realidad sería útil según las especificaciones de exploración era Camila, la cazadora del grupo. Camila tenía reparos frente a los entrenamientos y la moralidad de Bralor. Este decía no aprobar los abusos, pero le fascinaba matar a sus oponentes cuando tenían un arma en la mano o eran visualmente más que él. No los torturaba, eran técnicas asesinas donde los cuellos, costillas o vientres de sus contrincantes eran vulnerados de forma automática, a lo que incluso callaba tapando sus bocas o dando otro remate calculado antes que los cuerpos cayeran al suelo.
Ese lado de perfección asesina seguro debía tener mucha práctica, muertes instantáneas y conocimientos de anatomía temibles, aunque él decía que matar así era lo mismo que darles placer a las mujeres del burdel. Fanfarrón y cruel según la perspectiva de Camila, aunque estaba agradecida de las veces que le salvaba el pellejo a ella y sus amigos en esas misiones para forjarlos como verdaderos héroes. Al salir, Lam dejó una carta en la mesa del comedor dirigida a Bralor, diciendo dónde iban. Se sentían como si fueran unos chicos rebeldes por desobedecer a su mentor. Camila lideraría esta misión por sus conocimientos de rastreo, flora y fauna. Ellos solo debían hacer lo que ella les designe como tarea, aunque el líder oficial del grupo era Sylvain, con quien se estableció la condición y especificaciones del trabajo. Elan, al escuchar que ellos eran un grupo de héroes y no mercenarios ni cazafortunas, lo miró desde la distancia con interés, aunque sin poder ocultar del todo el desprecio por la aparente humildad de sus objetivos. El sumo sacerdote los veía como unos chiquillos que se daban títulos grandilocuentes, y que seguro serían aplastados por uno o dos lobos gigantes. Recordaba cómo eran sus antiguos objetivos, los héroes legendarios, a quienes había ayudado con su poder de la bendición de la victoria. Hombres y mujeres que con su poder base eran capaces de limpiar esa zona de peligros y no tener que solo explorar como ratas cobardes, aquellos que eran considerados por su poder y méritos como líderes en tiempos de anarquía y desesperanza, gente que de no haber estado él, de caer en tentación, serían los caudillos por el control del imperio, derrocando a la familia real para imponer algún nuevo orden. Una chica pelucona con un arco, un niño rubio que se creía mago y un baboso con espada que se cree líder. Era todo lo que veía en el grupo de héroes jóvenes, pero su lado malicioso y lúdico pudo más y se acercó a la líder de la operación, Camila la cazadora. La joven veía al anciano como una figura solemne llena de luz y virtud. Apenas pudo contra su instinto de arrodillarse ante él cuando Estela llamó por su oficio para dirigirle la palabra. Paradójicamente ella había buscado esa misma luz en Bralor, pero la diferencia era como la de una vela y una fogata. No porque Máscara Risible fuera débil, sino por la falta de majestuosidad que representan los paladines y los clérigos. Para ella, la presencia de Bralor era como un monstruo que habla, donde es más bien la humanidad la que es una máscara en lugar de su bestialidad. El anciano era lo contrario, era el arquetipo personificado de magnificencia divina. Si no tuviera un cuerpo físico, creería que es una entidad divina. ¿Cuál es tu nombre, niña? ¿Por qué el grupo lleva el peyorativo de héroes de Sylvain? Camila respondió con inmediatez, porque él, Sylvain, el joven de cabello castaño y hombros anchos, es nuestro líder. Él tiene la visión y el mago Lan conmigo, la cazadora, seguimos sus órdenes. Aunque no existe una jerarquía real. En este caso, soy yo quien dirige el grupo por mis habilidades, como cuando enfrentamos magos o brujos bandidos, es Lan quien manda las acciones. La joven evitaba mirarlo a los ojos porque sentía que tal vez podía ver más allá de las acciones, por lo que se limitaba a responder bajando la mirada. El viejo, ocultando la condescendencia y el desprecio, consultó: ¿cuál es esa visión? Dime por favor. Camila señaló rápido: la capacidad de defender a los desposeídos de fuerzas que creen que pueden pasar encima de la ley porque son oportunistas. Enemigos amorales y maliciosos que no creen en la paz y la armonía, y agentes que no crean en esos dos factores. El altruismo nos dirige. La miraba a una distancia que podía escuchar la voz alterada y presionada de Camila. Rara vez la escuchaba siendo presionada de esa manera. Era como si, por algún motivo, ese sujeto tenía la capacidad de dominar la voluntad de los demás. Detectaba magia de forma pasiva que salía de ese viejo, una luz enmascarada, un rigor en sostener una energía que jugaba con los sentidos, la temperatura. Por esto se atrevió a hacer algo gracias a su nuevo entrenamiento con Bralor, el cual consistió en hacer un contrahechizo sin pronunciar, veloz, más agotador, explosivo. Necesitaba una excusa, por lo que apuntó su mano haciendo una bola de luz para luego disiparla en la dirección del pontífice. El viejo por instinto hizo su contrahechizo sin ademán de manos, solo como una onda a su alrededor al percibir la magia que se le acercaba. Ambos contrahechizos se encontraron creando una brecha, que rompió por un segundo la máscara de luz del pontífice, revelando una oscuridad gélida que engullía más que cegaba,
un vacío de horrores, donde Lam observó por ese segundo, lo más cercano a la maldad y oscuridad repelente. El pontífice, concentrado en su conversación con la cazadora, miró por un momento a la dirección de Lam, el cual luchaba por mantener la compostura luego de ver lo que había más allá del halo luminoso. Camila sintió un frío que le recorrió la espalda ese segundo, porque el aura magnífica se había disipado por un segundo como un agujero en humo denso. El anciano, sin certeza de lo ocurrido, escuchó a sus instintos y, terminando la conversación con la joven, señaló: excelentes ideales, aunque es ingrato que no pienses en tu vida. No todos los actos de heroísmo son inherentemente entendidos ni gratificantes. Incluso el autosacrificio da respuestas al vacío de la existencia. El anciano se marchó sin entender por qué salieron de sus labios esas palabras. Miraba con desconcierto la razón de su repentino estado de alteración. Camila lo vio alejarse, sin entender lo abrupto de ese encuentro y desencuentro. Lam se había dado cuenta lo que tantas veces decía Bralor sobre el altruismo, las luces y las sombras. Ahora quería entender si ese viejo era así o si detrás de cada halo de magnificencia existía ese vacío voraz que había presenciado. ¿Cómo era posible que de algo tan oscuro haya tanta luz? El teniente ordenó que las acciones de exploración dieran sus resultados para dentro de 2 días. Quería un mapeo de 5 kilómetros a la redonda mínimo e idealmente 7. Camila sabía que eso era ambicioso, aunque de lograrlo, sería un hito entre sus hazañas. Un mapeo de una zona peligrosa, que seguro se transformaría en un estándar futuro para el grupo. Sylvan se encontró con el boticario y alquimista Bakar. Este último, al enterarse que este muchacho era el líder del grupo y además de ser un aspirante a héroe, trató de enrolarlo en sus planes científicos. ¿Te gustaría ser más fuerte? Sylvan, sin entender muy bien, solo respondió: claro, ¿a quién no? Bakar, con una sonrisa apenas contenible, añadió: ¿te gustaría ayudarme a probar una sustancia en la que trabajo para dicho propósito? Sylvan levantó una ceja y dijo: ¿no será peligroso? Digo, ¿es experimental tu sustancia? Bakar añadió con seguridad: soy el boticario y alquimista imperial de esta operación, no un traficante de callejón. El joven, algo más seguro, respondió: si no hay peligros, acepto. ¿Quieres ver los resultados cuando haga algo? ¿Que te diga lo que siento? ¿Lo hago abiertamente o en secreto? El alquimista miró con sorpresa a Sylvan, diciéndole: son preguntas al punto. Como aceptaste de buena fe, y por respeto a tus dudas legítimas, te presentaré al teniente para que sea todo esto oficial y te incluyamos en este experimento. Después de todo, este conjunto de 2 pelotones con 60 soldados tiene por propósito probar esta sustancia, aunque contigo podemos hacerlo diferente. Eres un héroe, ¿cierto? Con tu ayuda haremos más fuerte a la humanidad. ¿Te gustaría ver a soldados tan fuertes como los aventureros dedicados de renombre? ¿Te gustaría poder vencer solo a un ogro o una manada de lobos gigantes? Sylvan, más tentado que crédulo, acepta, acompañando al alquimista para hacer oficial su participación como agente voluntario para probar la fórmula de Bakar.